Bienvenidos a todos. Estamos en el ciclo Martes con acento francés de la Universidad del SEMA. El ciclo este es organizado por la Alianza Francesa de Tucumán, la Fundación Emilio Cartier de Tucumán, que difunde la cultura francesa, la Red de Alianzas Francesas y el Institut Francés. Entre estas organizaciones diseñaron el contenido del ciclo que esperamos continuar en los meses siguientes. No va a ser todas las semanas porque eso es mucho trabajo para las organizaciones de Tucumán, pero sí una vez por mes vamos a tener un martes dedicado a Francia. Hoy, que es el último martes consecutivo de julio que se dedica a esto, tenemos como invitado al profesor Alejandro Gómez, que es historiador, es profesor de la universidad también, pero además es un profesor de historia con mucho prestigio en el país, y por eso lo hemos invitado, porque además sabe mucho de la historia de las revoluciones, y él les va a hablar de la influencia de la Revolución Francesa y lo que pasó con la Revolución Francesa y cómo afectó el destino de Argentina. Les cuento muy brevemente quién es el profesor Alejandro Gómez. Es doctor en Historia de la Universidad de Itela, tiene un máster en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Chicago. También tiene un máster en Economía y Administración de Empresas de la Universidad de SEADE, y es profesor de Historia Económica e Historia de los Negocios. Bueno, enseñó, por supuesto, en varias universidades del exterior, como la Universidad Francisco Marroquín. Tiene infinidad de artículos y libros. Por ejemplo, Creadores de Riqueza, Emprendedores que Cambiaron Nuestras Vidas, que fue publicado por el Instituto de Democracia y Mercado de Chile. José del Valle, un ilustrado en Centroamérica, publicado por el Instituto de Democracia y Mercado de Chile con la Universidad Marroquín de Guatemala. El libro de la Cámara Arbitraria de la Bolsa de Comercio de Rosario, que poseo y es una fuente muy interesante de historia del sector granario en Argentina. También colaboró en los libros del Bicentenario bajo una perspectiva histórica, las cartas del ministro Vicente Fidel López, y bueno, varias otras. La verdad que el currículum de Alejandro es muy tupido, así que no lo vamos a poder leer todo, pero está disponible en la página web del SEMA, y a donde además es profesor, además de dar clases en muchas casas de estudio y escribir artículos en medios nacionales. Así que los dejo con el profesor Gómez y la profesora Colombres, que van a dar inicio ahora a esta entrevista sobre la Revolución Francesa y su influencia en el país. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. En realidad, Alejandro, todos sabemos que hemos venido acá a escucharte. En mi caso, además, tengo una intención secreta, no tan secreta porque la voy a develar ahora, que es aprender, o reaprender, ¿no? Porque soy profesora de francés y, bueno, creo que ese verbo tan de moda, que ya por estar de moda no me gusta tanto, que es deconstruir. A veces uno tiene que deconstruir lo que cree saber, ¿no es cierto? Creo que a veces, inclusive sin ser profesor de lengua francesa, siempre hemos escuchado hablar de la Revolución Francesa, hasta en el Villiquen, aguante el Villiquen, pero hasta en el Villiquen, como una de las causantes de nuestra propia, proceso independentista. Entonces, me interesaba deconstruir, por decirlo de una forma, ¿por qué es tan importante la Revolución Francesa? ¿Y por qué no? O sea, como para problematizar este enunciado, ¿por qué no decir que la americana, o bueno, la de Estados Unidos, o la Revolución Gloriosa de Inglaterra fueron más importantes? Me interesaba que me expliques, que me cuentes eso. Sí, primero buenas tardes para todos y gracias por la invitación a participar del ciclo y gracias por la presentación de Mercedes. Latinoamérica y especialmente la Argentina tiene una conexión más cercana con Francia desde el punto de vista de las ideas que con Estados Unidos y con Inglaterra, ¿no? Y hablando del caso de la Argentina particularmente, esto se profundiza más a partir de finales del siglo XIX, cuando se da toda la bonanza económica del país y nuestros líderes del momento están mirando culturalmente a Francia. De hecho, muchos de los terratenientes y de los que levantan su perfil vacacionan en Francia y están ahí y comparten esa cultura y seguramente vos sabés mejor que yo esto, que en las casas tradicionales se hablaba francés, básicamente, pero si nos vamos 100 años atrás, también en la época de la Revolución de Mayo, en la colonia,
muchas de las ideas que están circulando a finales del siglo XVIII, que van a llevar a la Revolución Francesa, a la Revolución Americana o a la independencia de Estados Unidos, circulan en francés. Muchos de nuestros patriotas leían francés y leían traducciones del inglés al francés. O sea, la primera visión de, no sé, La riqueza de las naciones, por ejemplo, venía en francés a la Argentina, o a lo que luego fue la Argentina. Entonces, la Revolución Francesa es, digamos, el momento cumbre del cambio de un sistema, lo que se llama el fin del antiguo régimen, el fin de las monarquías absolutas. El antiguo régimen, que era la monarquía absoluta, ¿no? El soberano, el poder del rey, ¿no? El soberano es el rey, ¿no? Luis XIV lo inmortalizó en esa frase, ¿no? Un siglo antes, cuando dice, el Estado soy yo. Ahora, y no me animo a pronunciar en francés ni loco en esta charla, ¿no? Así que por más Yo que hago preguntas de historia, así que... por más que estudié 4 años en la Alianza, pero en la década del 80, ¿no? Así que imagínense dónde quedó mi francés. Pero, digamos, el antiguo régimen o la caída del antiguo régimen, ¿qué representa? El fin del poder absoluto, o la idea del fin del poder absoluto, ¿no? Entonces sí, hay pensadores como Montesquieu, como Rousseau, como Voltaire, etcétera, que llegan a nuestras costas, pero que también están alimentados o participan con pensadores ingleses, ahí hablando de la Revolución Gloriosa, que es, en la historia, en la enseñanza de la historia argentina es totalmente desconocida. No sé si en los colegios de tradición inglesa se enseña, asumo que sí, pero es algo como que pasa, 1688, los ingleses 100 años antes hicieron la revolución que hicieron los franceses 100 años después. Pero el impacto quedó en las Islas Británicas, prácticamente. Ahora, esas ideas luego empiezan a circular, y esto es un tema interesante para pensar, ¿no? Que las ideas circulan lentamente, o sea, esto que vos planteabas al principio, esto de deconstruir el conocimiento, lleva mucho tiempo, ¿no? Porque además cuando uno empieza a aprender las cosas de otra manera, también hasta hay como un dolor interior de decir, estuve 30 años pensando esto y ahora tengo que pensar... Por eso es tan difícil cambiar de idea, de pensamiento. Yo ayer estaba leyendo unos escritos de Alberdi, y siempre pasa esto. Yo escribí un libro sobre Alberdi poniendo una cosa y encuentro otro libro donde el que lo estudió más dice, no, pasó otra cosa, ¿no? Y bueno, ese es un dolor, pero bueno, diré, lo escribió por este otro motivo, no por el que yo puse que lo había escrito, que a su vez lo había sacado de otro que había. Entonces, esto de aprender cosas nuevas es un ejercicio que en el fondo también implica una parte de un sacrificio de lo que uno creyó que sabía, ¿no? Y por eso es tan difícil, una vez que te enseñaron algo, cambiarlo. Y por eso es tan peligroso también cuando esa enseñanza queda en manos del Estado, porque el Estado te va a enseñar lo que quiere enseñarte, y ya luego, primero, son pocos los que tenemos el privilegio de seguir estudiando toda nuestra vida, pues eso es un privilegio, y a su vez un esfuerzo. Pero por lo general vos salís del colegio, primario, secundario, y ya. Lo que te enseñaron es eso, y lo seguís repitiendo hasta tus últimos días, ¿no? O sea, venir a una charla y escuchar una visión quizás diferente es un trabajo ya un poco más elevado, ¿no? Y que no todo el mundo está dispuesto a hacer, y eventualmente encontrarse con un pensamiento diferente. Entonces, volviendo a esta cuestión, ¿por qué la Revolución Francesa caló un poco más hondo en Latinoamérica? Y lo voy a centrar casi exclusivamente en Buenos Aires, ¿no? Pero lo mismo ha pasado en muchas ciudades del continente americano. Yo he estudiado muy en detalle el proceso de independencia de Guatemala y, claro, iba descubriendo que pasaba lo mismo que en la Argentina. Y uno, si bien yo ya lo sabía de antemano, pero
muchos creemos que solamente en Buenos Aires hubo una revolución que se levantó contra el rey. Y si uno recorre Lima, Chile, Colombia, Centroamérica, pasó exactamente lo mismo. Y con las mismas ideas y con las mismas consecuencias. Entonces, hay un factor de las ideas que empiezan a transcurrir. Y acá hay otra cosa también muy interesante, que es que las ideas de la Revolución Francesa, obviamente, circulan por Europa, llaman poderosamente la atención, asustan a las monarquías europeas, y por eso muchos de esos textos están prohibidos. Y esos libros se leen en las casas, de incógnito, en las tertulias, o los panfletos en los cafés, ¿no? La gente se junta a leer, o que alguien que sabe leer comenta lo que lee, ¿sí? Y muchas veces esos libros ya vienen de contrabando, porque no están permitidos. Entonces, ahí hay nuestros patriotas, ¿dónde aprenden estas ideas? Por lo general en las casas. En las universidades no se enseña prácticamente, porque en las universidades de América eso está prohibido, y en España también. O sea, si van a estudiar a España, y además se da otro proceso interesante, que si son textos que se están escribiendo en 1780, 1790, es muy difícil que en 1800 se esté enseñando en una universidad, aunque estuviera permitido. Porque la impresión de libros, si bien existía y todo, lleva tiempo. Y el libro lo tiene, como digo yo, el libro lo tiene que aprender primero el profesor, que te lo va a enseñar. Si el profesor no lo leyó, vos no lo vas a leer. Esa es una. Que por lo general estas cosas no se tienen presentes, pero es así. Y la otra es que los planes de estudio eran muy estrictos, y esas lecturas eran nuevas, entonces tenían que pasar por toda una serie de censuras, ¿no? Entonces, el impacto de las ideas en América es a través de gente que trae de contrabando libros, o de viajeros que estaban en Europa, y quizás un caso muy conocido, el caso de Belgrano, que va a estudiar a Europa. Él dice: yo aprendí mucho más en las tabernas, en los bares, etcétera, en las casas, en los burdeles, donde va la gente, toma y comenta textos que en la universidad no se enseñaban. Entonces ahí hay digamos, para poner un número redondo, hacia 1800 ya sabemos qué pasó en la Revolución Francesa, y sabemos las ideas que están dando vuelta y por qué se produjo esa revolución, ¿no? Sí se sabía de la independencia de Estados Unidos y de las ideas. Son bastante parecidas las ideas. Están hablando ambos grupos contra el poder absoluto, contra la falta de representación en las cortes o en el parlamento, contra el abuso de los impuestos, ¿sí? Y básicamente eso es lo que se está dando ahí, ¿no? Entonces, esas ideas están en el Río de la Plata, circulan, pero siempre se necesita un detonante, ¿no? Que lleve. ¿Por qué la Revolución de Mayo en 1810 y no en 1800 o 1820? Bueno, es la invasión de Napoleón a España, ¿sí? Entonces, desde ese lado, siempre nos fue mucho más cercana la Revolución Francesa a nosotros que la independencia de Estados Unidos. Claro, pero es como curioso el camino que siguieron, digamos, ambas revoluciones, ¿no? En cierta medida, como que, digamos, la revolución en Estados Unidos dio lugar a un país el que conocemos hoy, bueno, con ideas liberales, y nosotros, supuestamente eran dos revoluciones, digamos, que algunos señalaban como liberales o el triunfo de la burguesía o no sé qué, pero sin embargo es como si acá esas mismas ideas nos hubiesen llevado a otro camino, y es algo que me pregunto como ciudadana argentina, como profesora de francés, o sea, ¿por qué es, digamos, bajo los mismos efectos cada país tomó un rumbo diferente, digamos? Y es más, creo que hoy, no sé si la gente asocia como una revolución liberal a la Revolución Francesa, sí a la americana, o sea, pero no sé qué pasó en el camino, discúlpame, pero es como que algo no me cierra ahí, o sea, ¿qué pasó para que tomásemos con las mismas ideas,
rumbos tan diferentes, ¿no? Pues es como, no sé. Bueno, ahí hay un artículo que se llama A Tale of Two Revolutions, ¿no? Como un relato de dos revoluciones, donde el autor compara la Revolución Francesa y la Revolución Americana. Y él hace distintas distinciones, pero hay una clave que él dice: los colonos americanos hicieron la revolución para conservar la libertad que tenían, y los franceses hicieron la revolución para ganar la libertad que no tenían. ¿Sí? Es decir, los colonos ingleses eran muy autónomos antes de 1763, cuando finalizó la Guerra de los 7 años. Y a partir de ese momento los ingleses empezaron a poner más impuestos, más controles, etc. Estaba ya despuntando la revolución industrial y la corona británica veía que esas colonias, a las cuales había ignorado por casi 100 años, eran muy importantes en función del imperio marítimo que se estaba creando. Entonces empezaron a controlarlas más. Y estos colonos, que eran unos colonos particulares, porque eran ingleses trasladados a América, no eran los indios que habían sido conquistados por los ingleses en la India. Entonces, estos colonos empiezan a reaccionar, basados en los principios de la propia Revolución Gloriosa de 100 años antes, decir, no, nosotros tenemos los mismos derechos, y ahí viene toda una cuestión. Ahora, y entonces se produce la independencia, avanzan y se van organizando como una república, la primera república exitosa del mundo. No fue sencillo, porque tampoco es que Estados Unidos fue Estados Unidos así, ¿no? Le llevó también unos 80 años. Yo diría que el gran despegue norteamericano después de la Guerra Civil, que termina en 1865. Ya venían creciendo mucho. Pero a 1850 llegan al Pacífico, ¿no? California, etc. Entonces, lleva un tiempo. Ahora, en el caso de la Revolución Francesa hay como dos cuestiones que además impactan en las independencias de América Latina, que es lo siguiente. Si bien las ideas eran originalmente las mismas, el desenlace fue distinto, porque este mismo artículo de Peterson, se llama el autor, ¿no? Dice, de la Revolución Francesa termina saliendo Napoleón, el imperio napoleónico, ¿sí? Sí. Nada más y nada menos. No era una república liberal ni nada por el estilo, ¿sí? Y ahora, ¿por qué surge un Napoleón? Porque antes tiene el terror jacobino, ¿no? Desde el año, si mal no recuerdo, ahí el año 92 al 95, un periodo terrible, donde, salvando la distancia, a mí me gusta a veces jugar con traer un poco las cosas al presente, pero no es estrictamente histórico esto, se produce ahí como una grieta en los revolucionarios que dicen la pureza del pensamiento. O sea, por eso se crea el Comité de Sanidad Pública, y todo aquel que ponía en duda algo de lo que hacía la revolución, terminaba en la guillotina, por más que hubiera sido originalmente un revolucionario, ¿sí? Entonces, Napoleón, de alguna manera, viene a poner fin a este baño de sangre, él y el triunvirato en el que él está. Él finalmente termina prevaleciendo a partir de, creo que es en 1804. Pero esa enseñanza que deja el periodo del terror jacobino, ese baño de sangre que da la Revolución Francesa, ese anticlericalismo que tiene la Revolución Francesa, ¿no? Las expropiaciones, ¿no? a la nobleza y a la iglesia, ese reparto de tierras, etcétera, que lleva a un caos económico al cual hay que ponerle orden, ¿no? También los billetes que nadie quería, los assignats que nadie quería. Entonces, todo eso está siendo visto en Inglaterra y en América. Y cuando se producen las revoluciones en América Latina, las revoluciones de independencia, que ahora después decimos por qué pasan, cómo afecta la Revolución Francesa a eso, se tiene mucho cuidado de no abrir el juego a todo el mundo, porque los propios élite criolla tienen miedo de que la población local, los aborígenes, se le vuelvan en contra y los terminen matando a todos.
Por eso nunca dan las armas a ninguno de los indios para luchar en la guerra, ¿sí? Y acá hay que hacer una salvedad también, porque desde el punto de vista de lo que llamamos Argentina, la presencia indígena era muchísimo menor que ir a Chile, a Perú, al norte de Sudamérica o a Centroamérica, o al propio México. Nosotros decimos, bueno, pero no había indio. Bueno, porque tenemos también esa visión parcializada de lo que era el Río de la Plata. El Río de la Plata era un lugar totalmente alejado del resto del mundo, y por eso la revolución fue incruenta. Acá se reunió el cabildo, le dijeron al virrey, bueno, mira, votamos que vos no estás más en el poder y ahora nos autogobernamos. Y el virrey se fue a Montevideo y se terminó la historia. No hubo una invasión a Buenos Aires. El tema fue que hubo que ir a Córdoba o a Paraguay, y ya después más complicado en el Alto Perú, etcétera, ¿no? Pero, y cierro la respuesta a la pregunta, ¿no? Porque es muy amplia, pero si vos lo mirás en perspectiva, bueno, la Argentina se desarrolló como Estados Unidos eventualmente, ¿no? Porque después, a partir de 1870, 1880, fuimos el segundo país más rico de todo el continente detrás de Estados Unidos, ¿sí? Hasta los años 30, 40, o sea, se adoptó una constitución liberal, con gran ingreso de capitales extranjeros, de inmigrantes, etcétera, lo mismo que Estados Unidos, ¿no? En Sudamérica. Está bien, llevó 70 años, por decir, de 1810 a 1880. Pero claro, pero hay un gen ahí, bueno, sí, eso después de entrar en detalles históricos más recientes, digamos, que no viene al caso. Y me pregunto ya como, por ahí profesora de francés, que me pregunto, o sea, viviendo en Francia, como yo te comentaba ayer, y aún siendo tabla rasa cuando fui a vivir a Francia, algo que es ineludible a cualquiera que hace esa experiencia de ir con la mente en blanco a Francia, muy joven, qué sé yo, y realmente sin leer, ¿no? Antes de leer, empezás a darte cuenta hasta qué punto el ser francés hoy no se puede explicar sin el dogma de la revolución y las sucesivas revoluciones, ¿no? O sea, y digo esto porque, o sea, para entender Francia hay que entender como el concepto básico de la república, que ha sido gestado en la revolución, una república absolutamente laica, y me parece curioso porque, o sea, quiero decir, es supuestamente una idea de libertad, pero hoy casi siento que la república es un dogma basado en la educación pública y en el laicismo. Y realmente es algo que los ha construido mucho a los franceses, no solamente esa revolución, sino como los mitos revolucionarios de todas las otras que ha habido, hasta inclusive la revolución de mayo del 69, que ha sido otra cosa, pero bueno, hay como un mito ahí flotando de la revolución, ¿no? De que en cualquier momento se puede agitar esa revolución, y no se puede entender un francés sin esas revoluciones. ¿Vos crees que de una manera esa revolución nos ha construido? O sea, hoy uno puede encontrar un gen de todo ese proceso, digamos, o sea, en Argentina. Yo no sé si la palabra, yo veo hacia dónde apuntás vos con la palabra gen, ¿no? Con el concepto. Pero de alguna manera eso hablaría de un determinismo, ¿no? De una determinación. Bueno, genéticamente existe esta concepción del mundo, y eso sería, bueno, si eso es así, entonces no puede cambiar, ¿no? Es inmutable, ¿no? Pero en construcción. Sí está muy presente. Digamos, ¿cuál era el fundamento de este ataque a la Iglesia durante la época de la Revolución Francesa? Y era el ataque al sistema de los tres, lo que se llama el sistema de los tres órdenes, el antiguo régimen, ¿no? Era una pirámide donde en el vértice superior estaba el clero, en la segunda parte estaba la nobleza, y en la última parte estaba el tercer estado, los campesinos, la gente común, ¿no? Era una pirámide, pero en realidad, en lugar de ser una pirámide, es un puntito arriba y una línea abajo, ¿no? Puede ser 5% y 95% el resto abajo.
¿Y eso en qué se basaba? En que la iglesia decía, este es el orden que quiso Dios, ¿sí? Esta es la sociedad que quiere Dios. Y no te preocupes por esto porque tu salvación, tu premio, tu recompensa está en ganar el cielo. Y esa era la gran preocupación del mundo en ese momento, de anterior. Entonces, estos revolucionarios vienen a decir, miren, este sistema de explotación, de por qué ustedes están pobres, María Antonieta está despilfarrando todo en la corte de Versalles, etcétera, y ustedes no tienen para comer. Esto, además, fue funcional a lo que decía la iglesia. ¿Pues de dónde venía el poder del rey? De Dios. ¿Y quién decía que se lo dio Dios? La iglesia. Entonces, esa revolución es muy anticlerical porque viene a romper ese orden, ¿no? Y entonces, ese laicismo, esa cuestión laica, que sí es una construcción de intelectuales, porque después Napoleón se hace coronar emperador en Notre Dame, ¿no es cierto? Porque, y otra vez, yo no conozco la sociedad francesa y no sé cómo, hasta dónde es el tema, pero inclusive sí ha pasado también en América Latina, cuando vienen los españoles, traen la religión verdadera. Entonces, pero las poblaciones locales que tenían sus cultos, sus creencias, etcétera, la siguen practicando de manera reservada, a escondidas, y ahí se empieza el sincretismo, a mezclar dioses paganos con la religión, etcétera, y salvando la distancia, porque esto es normal en todo, era lo mismo que hacían los cristianos en las catacumbas en Roma, porque esto es así, vos sos prohibido y querés ser permitido, pero cuando llegás al poder empezás a prohibir, ¿sí? Después porque se olvida la gente, ¿no? Es decir, ¿cómo surgieron los cristianos? Eran perseguidos y te cuentan toda la historia y los mataban y más. Pero cuando el cristianismo se hizo religión oficial en el imperio, empezaron a hacer lo mismo con los otros, ¿no? Y los protestantes lo mismo con los cristianos, con los católicos y los musulmanes, porque parece ese día que los únicos fanáticos religiosos son los musulmanes hoy. ¿Por qué? Porque estamos viviendo hoy. Entonces nos televisaron la guerra o cómo tiraron las Torres Gemelas. Entonces, forma parte de la humanidad. Y por eso es importante, por eso creo que ahí está la esencia de esta Revolución Francesa, este principio, ¿no? De libertad e igualdad. ¿No? Es decir, mira, somos todos iguales ante la ley, ¿no? Porque después hay gente que está obsesionada con la igualdad material, que no es así, o la igualdad intelectual. O sea, yo si me pusiera a estudiar francés nunca llegaría a hablar como vos. Y entonces, no, tenemos que los dos tener el mismo derecho para dar clases de francés. No, porque si esta mujer sabe más, porque estudió más, porque tiene habilidad, etc. Es la igualdad ante la ley. La igualdad y la libertad. Y ese era el principio. O sea, ¿contra qué estaban luchando? Contra el poder monopólico y absoluto del rey y los privilegios. Y ese es el legado más importante. Ahora, como todo, ¿no? La historia a nosotros nos enseña así, como que va así lineal, empieza en 1800, 1850, y en realidad es así, ¿no? Es como un círculo que va dando vuelta. Vos avanzás y retrocedés, y la revolución tuvo eso, y por eso, si no me equivoco, estamos en la Quinta República, ¿no? En Francia. Digamos, vino la República, vino la monarquía, vino la Segunda República, volvió la monarquía, la Tercera República. Es un ir y venir constante, ¿no? Entonces, ese es un legado clave de la Revolución Francesa y que va a llegar acá, a América, ¿no? A nuestras costas. Por eso ahí se toca, ¿no? Esas ideas están presentes y de alguna manera la invasión de Napoleón a España abre la posibilidad a los criollos a levantarse contra la monarquía. Decime, Alejandro, y más allá de ese momento independentista, después en el proceso de organización nacional, digamos, y las guerras civiles internas, bueno, ¿tuvo injerencia Francia más allá de 1810, 1816? ¿Siguió gravitando Francia en alguna manera? Bueno. En nuestros procesos. En el proceso, ¿en cuál? Por ejemplo, no sé, las guerras civiles, en el proceso de organización nacional.
¿O fuimos más influenciados por Estados Unidos, por la historia de Estados Unidos en ese momento? Cuando Mira, terminó el proceso independentista, me refiero. perdón que se me entrecortó. Discúlpame, cuando terminó todo este proceso independentista, bueno, todo lo que vino después, o sea, el proceso de organización nacional, ¿ahí tuvo alguna injerencia Francia y sus ideas gravitó o fue más Estados Unidos, digamos, No, bueno, faro, como faro, digamos? sí, ahí hay dos cuestiones, ¿no? Una era esta primera parte que yo digo, bueno, por qué la Revolución Francesa termina afectando a la independencia o al inicio de la Revolución de Mayo? Es porque Napoleón en un determinado momento, en esa disputa que tiene con Inglaterra, invade España y toma prisionero al rey. Y cuando toma prisionero al rey, hay un gobierno provisional en España, los españoles entran en guerra con Francia, y en las colonias empiezan con estas ideas de decir, bueno, la soberanía vuelve al pueblo. ¿Sí? La soberanía, si el rey no está, que es el soberano, la soberanía vuelve a nosotros. Entonces, ¿quién nombró al virrey? El rey. Pero como el rey no está, entonces el virrey ya no tiene poder. El poder vuelve a nosotros. Por eso la Revolución de Mayo, la Junta se llama Conservadora de los Reales Derechos de nuestro señor Fernando VII, hasta que vuelva. ¿Cuándo vuelve Fernando VII? Porque Napoleón cae y es liberado en 1814. Fernando VII dice, voy a volver a conquistar los territorios que se levantaron en mi nombre, y ahí es que se apura el proceso de la independencia. En 1816 se declara independencia. Por eso, de la Revolución Francesa, de la que surge Napoleón y el Imperio Napoleónico, voluntaria o involuntariamente, produce esta situación en España que provoca que en las colonias americanas, muchos, teniendo en cuenta todas estas ideas que ya conocían estos patriotas, estos criollos, porque hay otro tema, que solo lo menciono, no nos metemos ahí, que en América había una disputa muy fuerte entre los que eran los españoles nacidos en España, que tenían más poder que los españoles nacidos en América. Y estos españoles nacidos en España habían recuperado gran parte de ese poder con unas reformas hechas por los reyes españoles, las reformas borbónicas, que le habían sacado poder a estos criollos. Y los criollos vieron en toda esta situación la oportunidad de retener el poder, de volver a recuperar su poder, con la excusa de el rey no está. Cuando el rey vuelve y ven hacia dónde va, ahí se independizan. Pero por eso también cuando se habla, ¿no?, de los patriotas, se levantaron, ahí había intereses económicos muy fuertes y muchos que querían recuperar. Y dicen, acá me parece que vamos a ganar más dinero abriendo el comercio y comerciando con Inglaterra, principalmente, que estaban ya en plena revolución industrial, que siguiendo el sistema monopólico que habían establecido los españoles, que le tenemos que estar pidiendo permiso, autorización, etc. ¿No? Entonces, todo esto del gran amor a la patria, hay algo de eso, pero la historia es mucho más compleja, ¿no? Hablando de, mira, lo podés ver por otro lado. Y una de las cosas que en casi toda América se da, y por eso demora el proceso de sufragio universal, de gran incorporación al voto, es hacia 1900. O sea, pasan 80 años. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que se produzcan los excesos de la Revolución Francesa, de los primeros años de la Revolución Francesa. Ojo, con ser muy liberales, porque nos pueden cortar la cabeza a todos. Quizás no lo vemos, ya te digo otra vez, en el Río de la Plata, pero sí en el resto de América, donde los aborígenes habían estado oprimidos y explotados por los blancos. Ellos no iban a hacer distinción entre blanco criollo y blanco español. Entonces ahí hubo todo un tema muy importante. Ahora, yendo a la pregunta que vos señalás de la influencia francesa en nuestro territorio, en realidad la influencia más fuerte fue inglesa en nuestro territorio. ¿Por qué? Porque nuestro territorio estaba totalmente devastado económicamente, necesitaba recursos, el principal comprador de lo que producíamos era Inglaterra.
Las principales casas de comercio eran inglesas, ¿no? Porque mientras Inglaterra seguía en su revolución industrial, Francia se había consumido en las guerras napoleónicas, ¿no? Napoleón creó ese vasto imperio, pero a fuerza de mucho gasto militar. Napoleón es derrotado y Francia entra en un periodo de marchas y contramarchas, ¿no? De inestabilidad, porque vuelve la monarquía muy estricta, muy fuerte, Carlos X. Pues primero viene Luis XVIII, ¿no? Cuando cae Napoleón. Después lo sucede Carlos X, que es muy, muy autoritario, cae. Viene Luis Felipe de Orleans. Y ahí viene una revolución con el sobrino Napoleón en 1848. Se establece la República, la segunda. Y él se convierte luego en emperador en 1852, el segundo imperio, Napoleón III. Y después viene otra guerra, 1871, vuelve la República. O sea, Francia es muy importante, es muy influyente, pero está con serios problemas internos. En cambio, Inglaterra está a todo vapor con su desarrollo industrial. Entonces, la Argentina hace una alianza muy estrecha con Inglaterra. Hay un pacto, un tratado de amistad, navegación y comercio de Rivadavia, 1825. Y nos convertimos en el socio predilecto en América, fuera de Estados Unidos, obviamente. Entonces, nuestro mundo económico y el modelo de país eventualmente pasan a ser Inglaterra, y como somos una república, finalmente Estados Unidos, ¿no? Ahora, el lazo cultural con Francia no se corta nunca. No. El impacto, o sea, como digo, ¿no? Las familias tradicionales siguen con una educación francesa, siguen hablando francés en sus casas, y ni que hablar cuando ya estamos a finales del siglo y la riqueza empieza a florecer muy fuerte en las clases terratenientes, sobre todo. La Argentina de 1900 tiene como 3 referentes. El económico es Inglaterra. El militar es Prusia, Alemania. Y el cultural es Francia. Y así llegó, ¿no? Y nosotros, y más que te llegan 2, 3 millones de inmigrantes hacia finales del siglo XIX, después llegan a ser 6, 7, nosotros miramos a Europa. Y ahí surge toda esta idea de que nosotros somos europeos, ¿no? Que no es así, pero nos creímos y se creó ese mito, ¿no? Bueno, no hay gente negra en la Argentina. Esto es mentira, claro, en el Río de la Plata, o en Santa Fe, o en Córdoba. Alejandro, casi ya estamos, o sea, llegando al último, pero hay un punto de algo que dijiste en otra conferencia que me resultó muy interesante, volviendo al tema de la Revolución Americana y Francesa, y me encantaría que lo compartieses acá también. También, tal vez porque estoy muy influenciada por esa experiencia francesa, donde en parte yo a mis amigos queridos franceses los cargaba, les decía, yo tendré un dogma católico, pero ustedes también tienen un dogma, el republicano, y es igual de fuerte y es igual de a veces de estrecho, no sé si estrecho es la palabra, ¿no? Vos mencionaste, digamos, el por qué la Revolución Americana no había sido tan anticlerical, contrariamente a la francesa. Y me pareció como muy interesante, o sea, porque mi obsesión siempre es entender por qué el anticlericalismo, digamos, hizo escuela, ¿no? O sea, finalmente lo lograron, o sea, no es que hay ningún tipo de práctica secreta, no, o sea, no todo en Francia es anticlerical, pero básicamente hay un espíritu laico, más que anti, no es anti nada, es laico, que en su momento habrá sido, me imagino, anticlerical, ¿no? Y ya están como los espíritus domados ahí en ese sentido, o sea, muy poca gente piensa en términos religiosos, o relativamente poca gente. Entonces me interesaba ese concepto de por qué la Revolución Americana no había sucedido, no se había dado así, con ese sesgo anticlerical. Bueno, ahí hay 2 cuestiones. Y hasta en un punto, digamos, a mí ese tema de lo
del laicismo francés, bueno, ahí podés ver claramente una influencia en 1880 en la Argentina, ¿no? Con el gobierno de Roca y Juárez Celman, y bueno, en la Argentina hasta llega a romper relaciones con el Vaticano, que luego después se reconstruyen 3, 4 años después, ¿sí? Con la ley de educación primaria, obligatoria, gratuita y laica, ¿sí? Se saca la religión de la escuela, ¿no? Pero acá hay un punto clave, y esto refiere a la pregunta. Es decir, una cosa, digamos, en la Revolución Francesa, el tema de por qué se hace tan anticlerical es porque se va contra ese antiguo régimen, de estos privilegios. Y esos privilegios habían sido legitimados por la Iglesia, que a su vez tenía sus privilegios, que a su vez vos tenías que pagar el diezmo obligatoriamente. Por eso son algunas de las medidas que toma también Rivadavia en 1820, cuando es ministro de gobierno, nunca fue gobernador de la provincia, pero fue ministro, y sacar el tema del pago obligatorio del diezmo. Entonces, hay influencias francesas en la Revolución de Mayo, de las ideas que vos preguntás, bueno, ahí están dando vueltas claramente. Ahora, ¿por qué es así? Bueno, es así por esta tradición del antiguo régimen que yo menciono, ¿no? Y claro, los excesos de la Revolución Francesa llevan, ¿no?, a la destrucción, a la quema de iglesias, a la destrucción de templos, etc. A que la gente... Ahora, el francés no deja de creer, no deja de ser católico, etc., si son hugonotes. De hecho, ya habían tenido problemas religiosos, ¿no? Y la tolerancia francesa siempre se destacó en este sentido. Ahora, más allá de esos excesos que como digo, Napoleón se da cuenta, bueno, todos se dan cuenta que no podés hacer un país religioso laico automáticamente. Ahora sí, que la religión no sea determinante en la toma de decisiones políticas, ¿no? Eso a mí me parece correcto. Ahora, para el caso de Estados Unidos, ¿por qué es distinto? ¿Sí? Y no es que no hubo discusión de ese tema, ¿no? En el borrador, en los debates sobre la Constitución norteamericana, finalmente se decide sacar la mención de Dios de la Constitución, no aparece. Lo que lleva a algún desprevenido a pensar que los norteamericanos no son muy religiosos y es absolutamente todo lo contrario. Pero el origen de ellos, o sea, el origen de estos primeros pobladores ingleses en las colonias americanas tenía que ver con la persecución religiosa, con la iglesia anglicana. Cuando se da la reforma de 1520, Enrique VIII, nos vamos muy atrás, pero tengo 5 minutos y lo desarrollo, ¿no? Bueno, sí, hay tiempo, perfecto. Bueno. Pues yo me entusiasmo. La otra vez en una charla el moderador me dijo, bueno, ahora vienen las preguntas, por favor contestá breve, ¿no? Me dio la indirecta. Yo sé que hablo mucho, pero bueno, mejor que hable y no que no hable. Bueno, Enrique VIII, que se quería divorciar de su esposa, Catalina de Aragón, aprovechó, bueno, siguiendo los consejos de sus ministros, aprovechó y vos sos el rey de Inglaterra, ¿por qué le tenés que pedir permiso al Papa para divorciarte? ¿Por qué no creás tu propia religión en el medio de toda la polvadera que había creado la revolución, la reforma de Lutero y Calvino? Entonces se crea la iglesia anglicana. Se divorcia y se casa, tiene una hija, etc. Pero él después muere, la heredera es María Tudor, católica, la hija de la primera, de Catalina de Aragón, vuelve al catolicismo. Y después, su hermana, la hija de la segunda mujer de Ana Bolena, vuelve a la iglesia anglicana, Isabel Tudor. Y vuelve a la iglesia anglicana. Ahora, hay otros protestantes puritanos que son perseguidos, que dicen, no, esta es una iglesia política. La verdadera reforma, la reforma auténtica, la reforma pura es esta. Y estos empiezan a ser perseguidos.
Entonces se van a Holanda, y de Holanda son expulsados, y finalmente hacen como un arreglo, se vienen a las nuevas colonias, y ahí, para poder ahí profesar su religión. Entonces, los primeros pobladores americanos son perseguidos políticos y religiosos. Y en esa tradición se van creciendo. Y entonces, a la hora de la independencia, y esto ya han pasado 150 años, por eso no es tan sencillo, o sea, los primeros llegan en 1620, 1630 y la independencia en 1776, ellos dicen, no juntemos el gobierno con la religión, porque eso puede llevar a este problema de que un día X el gobierno empieza a perseguir religiosamente como persiguieron a nuestros antepasados. La religión es una cosa voluntaria e individual. Son ultra religiosos, y eso a mí me sorprendió cuando yo he ido a Estados Unidos las primeras veces, con el preconcepto de, bueno, a estos no son muy religiosos, y iba a comer una casa y rezaban, bendecían los alimentos. Iba a una reunión de una charla que me invitaban y primero rezaban. Entonces, o sea, ellos no hicieron una revolución anticlerical porque ahí no había una autoridad religiosa fuerte, porque también el tema es con los protestantes es que no hay una autoridad central única. Hay múltiples iglesias, cada una con sus pastores, financiadas por sus propios fieles. Entonces el Estado no pone dinero y el Estado no difunde eso. Ahora, que tiene una importancia determinante en la política norteamericana, sí. Pero es una sutil diferencia, ¿no? Sí. ¿Puedo hacer una última pregunta? ¿O estamos a tiempo? ¿Ya estamos fuera de tiempo? No, perfecto, si vos tenés tiempo, perfecto, y Alejandro puede, perfecto. Sí, yo tengo tiempo. Esta pregunta la anoté porque tenía miedo. En un momento de estado asfixiante, burocracias que se aferran a sus privilegios, hablando de privilegios, ¿no? Estamos parecidos ante la revolución y mucha injusticia. ¿Por qué no vemos revoluciones como la de 1789 en países como Argentina? La pregunta es si la era de las revoluciones se terminó. Última pregunta. Las revoluciones son trágicas, son tragedias, ¿no? Son lindas para estudiarlas, pero no para vivirlas, ¿no? Digamos, usted imagínese esta pandemia que estamos ahora viviendo multiplicada por el infinito, ¿no? A mí, y yo lo dije en una charla hace poco también, ¿no? Cuando vienen algunos, también en las redes sociales, cualquiera puede decir cualquier cosa, total, sí, es lo mismo. Pero dicen, no, se viene la guerra civil, se viene... No tienen la menor idea de lo que están hablando, ¿no? Se quejan porque un ladrón le robó el celular a otro, o la bicicleta, o le prendió fuego el auto. Una guerra civil es eso todo el tiempo, todos los días. Y si además nosotros no logramos mantener una conversación con un, no sé, con un K, o con un PRO, con un liberal, o con un lo que sea, si no logramos tener una conversación civilizada, porque enseguida surgen los insultos. Imaginémonos lo que sería después de una revolución, después de una guerra. O sea, si no podemos resolver hablar con alguien que piensa distinto, después de una guerra, podemos estar 50 años más sin hablar con alguien, ¿no? La guerra destruye todo. Y yo digo, bueno, quizás por suerte ahora, alguno puede decir, bueno, si llegás a Venezuela, o si llegás a estar como Venezuela, bueno, yo siempre digo que debería ser el último de los recursos. Y esa pregunta nos lleva a otra cosa de la importancia de la revolución, de qué era lo que estaba atrás de todo esto, ¿no? Y lo que estaba atrás de todo esto es poder resolver, paradójicamente, ¿no? La revolución llevó a era el intento, eso se logró casi 100 años después. Porque ¿cuál es la gran virtud de la democracia? Es decir, bueno, cambiar al que está gobernando sin que haya una revolución o una guerra civil. Es decir, yo te voto cada tanto. Lo que pasa es que
se ha falseado tanto el mecanismo que el que gana la elección por lo general después utiliza todos los medios como para perpetrarse en el poder, que es lo que estamos viendo en muchos países, ¿no? En Putin, en determinadas... Hay lugares, hay países más fuertes institucionalmente donde hacer estas trampas es más difícil, como en Estados Unidos. Es decir, todavía no conozco ningún presidente muy fuerte que haya logrado cambiar la Constitución para ser reelecto indefinidamente. Se van, y por más que Bill Clinton a los 52 años, 53 años, se manejó la posibilidad de, mirá, nos estamos perdiendo a este tipo, que es buenísimo, tiene 10 años más, a los 52 años se jubiló, no existió. Chao, anda a tu fundación, anda a dar charlas, hacete millonario escribiendo libros. No volvió, no pueden volver. Ese es un sistema fuerte. O sea, tenías uno muy, supongamos, ¿no? Pensando, tenías uno muy bueno, te lo perdiste, pero también te va a librar de este que tienen ahora, que eventualmente gana y, bueno, te lo aguantás 4 años más y que se vaya. Yo conozco muchos amigos liberales que les gusta mucho, no sé cómo, pero bueno, no sé cómo hacen la conexión entre Trump y el liberalismo, pero siguen siendo amigos, o sea, podemos seguir hablando, ¿no? Pero por suerte no hay otra reelección, o sea, si ganara esta, está 4 años más y se va. En cambio, ahora, ¿cuál era el objetivo central? El objetivo era, porque si no, antes de este sistema, la forma de sacar a alguien del gobierno era una guerra civil o una revolución. La revolución está buena verla en la televisión, pero no vivirla, ¿viste? Porque la revolución es que si los que viven en tu cuadra son del bando opuesto al tuyo, se metieron en tu casa, te prendieron fuego toda la biblioteca, te violaron a tus hijos, te violaron a vos, y si fueron buenos te dejaron con vida. No, por suerte, por ahora a nadie se le ocurre acá hacer una revolución. Bueno, muchas gracias. Creo que estamos... Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias a todos, hay muchos saludos en el chat. Los invito a todos mañana. Alejandro tiene una serie de seminarios que se llama Historia y Libertad, muy interesantes, todos los liberales más importantes pasan por ahí. Mañana está María Blanco, que es una liberal española interesantísima, está en Twitter, se llama Godivagaciones, que es buenísima, es muy buena en Twitter además, y además es buenísima como intelectual. El título de la charla mañana es El origen y la evolución de las empresas. Un tema también importante ahora, sobre todo que hay, digamos, tantas ganas de algunas personas de quedarse con las empresas por parte del Estado. Viene bien recordar por qué las empresas son importantes. Y es un tema además en el que Alejandro va a ser un excelente anfitrión. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, ojalá que podamos repetir en otro momento y seguir hablando de las revoluciones. Me gustaría que alguna vez hablemos de la Revolución Americana, porque hay un video tuyo con Karina Mariani muy interesante, comentando también de la Revolución Americana. Así que bueno, ojalá que se repita y bueno, nos seguimos viendo por acá en los ciclos de historia y los ciclos que hace el SEMA. Hay muchos saludos acá de la audiencia. Muy bien, gracias a todos, gracias por la invitación. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Solana, gracias por la ayuda. Chao, hasta luego, gracias, hasta luego.